CAPITULEO2, naturaleza y géneros de causas. 1 LANEOCIONDECAUSA. La causa podría definirse como aquello que real y positivamente influye en una cosa, haciéndola depender de algún modo de sí. Entre las notas que caracterizan la noción de causa y efecto se encuentran las siguientes: dependencia efectiva en el ser, es como la contrapartida del influjo real de la causa en el efecto. Una causa es causa, justamente en la medida en que sin ella no puede comenzar a ser, o subsistir, el efecto. Una casa, por ejemplo, no podría mantenerse en pie sin los materiales que la integran y sin una disposición adecuada de esos elementos, pero tampoco existiría actualmente la casa sin el trabajo de las personas que la han construido, aunque ese trabajo haya influido, más que en el ser actual, en el hacerse del edificio. Esta doble manera de influir en el efecto permite definir la causa como todo aquello de lo que la cosa depende según su ser o su hacerse. Y en ambientes neopositivistas o próximos a ellos, se ha pretendido negar la noción de causa para sustituirla por la de función, susceptible de ser matematizada. Como afirma BRUSSEL, no hay ninguna duda de que el motivo por el que la vieja ley de causalidad ha continuado ocupando los libros de los filósofos es simplemente por el hecho de que la idea de función no es familiar a la mayor parte de ellos. Mysticism and Logic, Londres 1918, p. 194. Esta posición adolece del defecto característico de todo el neopositivismo, la negación de la metafísica en favor de la lógica formal. Distinción real de la causa y el efecto: esto es evidente, pues la dependencia real entre dos cosas entraña necesariamente su efectiva distinción. Prioridad de la causa sobre el efecto: toda causa es anterior a su efecto según un orden de naturaleza, en cuanto aquella perfección que la causa otorga o produce en el efecto tiene que encontrarse de algún modo, antes, en la causa. En muchos casos, esta prioridad de naturaleza supone también una anterioridad temporal: los padres son antes que los hijos, y el escultor antes que la estatua. En cuanto a la misma acción causal, el efecto y su causa son correlativos y simultáneos. La causa es causa cuando está causando, el efecto, en el momento de ser causado. 2 CAUSA, PRINCIPIO, CONDICION. Lo más constitutivo de la noción de causa es su positivo influjo en el ser del efecto y la correlativa dependencia de éste con respecto a ella. Esto es lo que distingue a la causa de otras realidades en cierto modo afines, que no siempre tienen, sin embargo, una influencia positiva sobre el efecto, como son el principio, la condición y la ocasión. El principio es aquello de lo que algo procede de cualquier modo. Por tanto, toda causa es principio, pero no todo principio es causa. El principio expresa inicio u orden sin incluir un influjo positivo en el ser de lo procedido. En este contexto, el punto debe considerarse principio de la línea. Las primeras palabras de un discurso son el inicio del resto de la peroración, y el abanderado, el que da comienzo a la comitiva militar, pero ninguno de los tres es causa de lo que le sigue. La causa es, pues, un tipo de principio, ya que añade a este el carácter de dependencia de lo efectuado en relación a su origen. Enseña la teología que en el seno de la Trinidad se dan relaciones de procedencia sin que haya propiamente causalidad, aunque el Hijo procede del Padre. Cabe afirmar que, dependa de él, pues eso supondría una imperfección en el ser del Verbo. Por eso el Padre es principio del Hijo, y ambos del Espíritu Santo, pero no puede sostenerse que sean causa. Junto a este género de principios, que podrían denominarse positivos, existe un principio negativo, que es la privación. La ausencia de una perfección determinada puede considerarse principio de adquisición del nuevo acto. Al hablar de los principios de las realidades corpóreas, Santo Tomás connumera a la privación junto con la materia y la forma, precisando que estas dos son causa, y aquella es solo principio. La condición, es el requisito o la disposición necesaria para el ejercicio de la causalidad, algo meramente auxiliar, que hace posible o impide la acción de una causa. La condición en cuanto tal no posee causalidad. 2. La existencia de adecuadas condiciones climáticas, por ejemplo, es condición para que se desarrolle una prueba deportiva, pero no es su causa. Hay condiciones necesarias, pero no suficientes, para estudiar una carrera. Por ejemplo, es necesario inscribirse en una universidad; otras necesarias y suficientes, para ir al ciclo, es necesario morir en estado de gracia. Las condiciones necesarias se suelen llamar sirte o anon, de lo contrario, son simplemente favorables,
convenientes, pero no imprescindibles. Por ejemplo, para aprobar una asignatura, es útil la lectura de tal libro. C. La ocasión es aquello cuya presencia favorece la acción de la causa, es como una situación ventajosa para el ejercicio de la causalidad, pero no imprescindible para que ésta se lleve a cabo. Un día soleado es una buena ocasión para dar un paseo, pero no es su causa, y ni siquiera un requisito indispensable. Una mala amistad puede ser ocasión para una conducta moral desviada, pero la causa de ese mal comportamiento es siempre la voluntad. Si bien la distinción entre la causa y estas otras realidades afines es clara, a lo largo de la historia de la filosofía se las ha intercambiado indebidamente entre sí. Algunos filósofos, por ejemplo, han reducido todo el influjo recíproco de las criaturas a una mera ocasión para que actuase Dios, única causa real según estos sistemas. Ocasionalismo. 3. Otros han interpretado las relaciones de sucesión como si fueran de causalidad, aplicando 2. A finales del siglo XIX y principios del XX, en los ambientes ligados al empirio-criticismo, MH, AVNARAIUS, se elaboró una concepción, condicionista, del mundo. La noción de causa quedó reductivamente asimilada a la de condición. Según MAXVERWORN, uno de sus más característicos representantes, todo proceso se determina unívocamente por la totalidad de sus condiciones, excluyendo toda referencia causal. CFR. Causale und conditionale Weltanschauungs, Bonn 1912. 3. El ocasionalismo, como modo peculiar de interpretar la causalidad, surge por primera vez en algunos sectores de la teología musulmana. A él guía con acento ZL niega que pueda explicarse racionalmente el nexo causal. Y esto por una razón de fondo: si el axioma POSTOC, ergo PR o PTRHOC, sucede de SPUS de esto, luego sucede POR esto, y dando así lugar a los diversos géneros de historicismo, Hegel, COMT, Marx. 3. Los tipos principales de causa. Si el rasgo distintivo de la causalidad es la dependencia en el ser, pueden considerarse tantas especies de causas como maneras diversas de subordinación real. En primer lugar, puede observarse una dependencia del efecto en relación a sus principios intrínsecos constitutivos. Si un objeto pierde la materia de que está hecho, o la forma plasmada en dicha materia, deja de ser lo que era, y así, el ser de una estatua depende del material del que está hecha y de la forma que la configura. Aparecen así dos géneros de causa, material y formal, presentes en todas las realidades corpóreas. Por otra parte, el ser de lo causado depende de dos principios extrínsecos, la causa eficiente y la causa final. Lo que está en potencia solo puede pasar al acto en virtud de otro ente en acto. La madera no puede hacerse a sí misma una silla, sino que requiere la intervención de un agente externo, que actualice su aptitud para ser silla. A su vez, el agente obra siempre por un fin, y sustraído éste se suspende también la acción y el efecto que se obtiene de esa acción. Si el carpintero no se propusiera construir una silla, un armario, una mesa, esos muebles no dejarían de ser una mera posibilidad. En suma, es causa la materia de la que algo está hecho, causa material, la forma intrínseca a la cosa, que actualiza a esa materia, causa formal, el principio que hace surgir la forma en la materia, causa eficiente, y, por último, el fin hacia el que tiende el agente, causa final. Todas las demás especies de causas pueden reducirse a alguna de estas cuatro: la causalidad de la sustancia con respecto a hubiese causalidad creatural, la acción de Dios quedaría sometida a la necesidad que impone la naturaleza. Por tanto, no hay más causalidad que la divina. Malebranche, uno de los grandes ocasionalistas modernos, sostiene, como Algazel, que la relación causa-efecto en las criaturas depende de la voluntad de Dios. Pero al entender la voluntad divina en forma diversa a la del filósofo musulmán, origina un nuevo tipo de ocasionalismo. La voluntad divina según Malebranche no actúa arbitrariamente, sino de modo ordenado. El orden consubstancial a la divinidad impone a las cosas una sucesión regular, de modo que la causalidad real queda reducida a la sucesión ordenada de eventos dispuesta por Dios. CFR entre liens sur la métaphysique, 9, 13. Sus accidentes propios es material y en cierto modo eficiente, aunque en distinto sentido. La del acto de ser en relación a la esencia puede asimilarse a la de la forma respecto a su materia. La causalidad de un instrumento pertenece al género de la causa eficiente, la de los modelos o ejemplares que el artista imita al realizar sus obras, al de la causa formal y final, la de Dios,
referida a las criaturas, encarna en modo cabal el tipo de causalidad eficiente. Causa, per se, y causa, per accidens. Junto a las causas propiamente dichas, o causas per se, encontramos las llamadas causas accidentales o per accidens. La causalidad per accidens tiene lugar cuando el efecto alcanzado está fuera del fin propio al que tiende la acción. Por ejemplo, el estudio es causa per se de la adquisición de la ciencia y causa accidental de un galardón. Podemos considerar la accidentalidad en cuanto a la causa o en relación al efecto, por parte de la causa. En este sentido, es causa accidental todo aquello que se une a la causa, per se, y que no está incluido en su naturaleza en cuanto causa. La causa per accidens no produce ella misma el ser del efecto, sino que simplemente se halla en conexión extrínseca con la causa en sentido propio. Por ejemplo, si una persona es a la vez arquitecto y músico, su preparación musical será solo causa per accidens de las casas que construya, ya que realmente no influye en ellas. La desconexión real de este tipo de causa per accidens respecto al efecto puede parecer obvio, y lo es. Sin embargo, es objeto de frecuentes equívocos en la vida ordinaria. Por ejemplo, las malas actuaciones de un cristiano en el terreno profesional no pueden imputarse a la Iglesia Católica, ni a él mismo en cuanto cristiano, ya que el estar bautizado es algo accidental con respecto a la causa propia de sus deficiencias profesionales. B. Por parte del efecto, se da este tipo de causalidad per accidens siempre que al efecto propio de una causa le acompañe otro que, en sentido estricto, no es alcanzado por la virtud de esa causa. Dentro de este grupo cabe considerar tres casos principales. Remoción del obstáculo, removens prohibens, el que remueve lo que prohíbe un efecto, lo que elimina el impedimento que hace imposible que una causa realice su efecto natural y propio, es causa per accidens de ese efecto. Por ejemplo, la persona que corta la cuerda que sostenía una lámpara es causa accidental de la caída, siendo la causa en sentido propio la mutua atracción entre ella y la tierra en virtud de la gravedad. El RMOVNSPROHIVNS es objeto de un amplio uso en teología. Pongamos un ejemplo. Se dice que el pecado original es causa PRACCIDNS de la muerte y otras consecuencias que siguen naturalmente a la naturaleza humana, y que se encontraban impedidas por el estado de justicia original en que Dios la había creado. Por la naturaleza caraptabal del cuerpo, la MURT es una exigencia natural de la especie humana, pero Dios, junto con la gracia, había concedido al hombre, en el estado de justicia original, un conjunto de privilegios que eran como un freno para lo que reclamaba la naturaleza humana. El pecado, al destruir el estado de justicia original, se constituyó en causa PRACCIDNS de esos efectos naturales. Conviene notar que cuando los efectos accidentales siguen necesariamente a la acción de la causa per accidens, pueden achacarse a ella, aunque en rigor no los produzca directamente. Sucede así, por ejemplo, en el caso antes citado de la lámpara, o en el del director de un colegio, que pudiendo, no impide la entrada de un profesor con mala doctrina, siendo responsable del daño que se derive en la formación de los alumnos, efecto secundario fortuito, cuando al efecto propio de una causa le acompaña otro no exigido necesariamente por la eficiencia causal, la causa es per accidens con respecto al efecto derivado. Si un labrador encuentra un tesoro mientras ara, el hallazgo no puede considerarse efecto propio de su acción, sino algo que le sucede en este caso, pero no en otros muchos similares. Coincidencia temporal. Se puede hablar también, aunque en sentido impropio, de causalidad per accidens cuando no existe ningún orden real entre dos efectos, sino solo el de la estimación que puede hacer una persona basándose en su coincidencia temporal. Con frecuencia se yerra al interpretar este tipo de causalidad per accidens como si fuera causalidad propia, por ejemplo, cuando se afirma, apoyándose en que el desarrollo de las ciencias experimentales coincidió con una clara decadencia de la metafísica, que la regresión en los estudios filosóficos es causa del florecimiento de las ciencias. El estudio de la causalidad PRACCIDNS presenta vastas aplicaciones en el ámbito de la ética. El M al M o R a L, como todo mal, no tiene causa PRS. El efecto de la causalidad propia del pecador es siempre algo positivo, algo bueno en sí mismo, la consecución de unos bienes materiales, en el robo, la satisfacción sensible en la gula, etc., pero que está privado de su ordenación al fin último del hombre y, por tanto, tiene razón de male moral. BIBLIOGRAFIA. TH. DREGNON, la Metaphysique des causes selon Saint Thomas et Albert Legrand, París 1906.
CGIAON, la causalita en el racionalismo moderno, Fratelli Boca, M. Ilan Roma 1954. P. GARIN, Le problema et de la causalité et Saint Thomas de Aquitaine, Gauchesne, París 1958. 191.